Bueno, en esta ocasión vamos a crear bases de datos en MySQL, crear tablas e insertar algunos registros. Para ello, bueno, vamos a buscar MySQL, la línea de comandos, lo vamos a hacer por línea de comandos. Damos clic y esperemos a que aparezca. Una vez estando abierta la pestaña de MySQL de la línea de comandos, ingresamos nuestro usuario y aquí vamos a utilizar el primer comando que nos va a permitir visualizar las bases de datos creadas. El comando es show databases y bueno, si se dan cuenta, todas las expresiones o comandos que pongamos en esta consola deben de terminar con punto y coma. En el caso de no ponerla, bueno, nos va a poner el prompt, que es esta parte de aquí, la flechita, y el puntero parpadeando. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que hace falta lo que es más bien que la línea sigue, continúa, y hace falta agregar punto y coma. Si queremos seleccionar una base de datos, por ejemplo, mundo, empleamos la palabra use y el nombre de la base de datos. Este comando, si le doy enter, si funciona sin punto y coma, pero es recomendable agregarle el punto y coma. De todas formas va a funcionar. El comando show tables significa, bueno, o más bien va a mostrar, lo que va a hacer es mostrar las bases de datos que se encuentran dentro de determinada base de datos, no, perdón, va a mostrar las tablas que se encuentran dentro de determinada base de datos. Si queremos ver una tabla, solamente agregamos describe user y nos van a aparecer los campos que tiene. En este caso es host, user, select, insert, update, delete, create, drop, reload y todos los demás. Y el tipo de dato que contiene cada campo. Si el campo es nulo o vacío, si está vacío o no. Si un campo está vacío, quiere decir que no tiene absolutamente nada, ni siquiera un cero, no tiene valor, ¿no? Entonces la llave primaria es, en este caso es host y user, tiene doble. Y bueno, aquí va mostrando todo, ¿no? En total tiene 51 columnas, pero no nos está mostrando lo que son los registros. Si queremos ver los registros, tenemos que hacer una consulta, seleccionar todo, el asterisco significa todo, from user, de la tabla, en este caso que se llama user, y en este caso aquí ya nos está mostrando los cuatro registros. Obviamente al ser la línea de comandos no tiene, digamos, un orden, no tiene formato, entonces lo muestra de esa manera, ¿no? Pero esos son los primeros comandos que deben de manejar para empezar a utilizar MySQL. Para crear una base de datos, únicamente debemos de ingresar el comando create database y el nombre de la base de datos, que en este caso es escuela, y me dice que se ha creado la base de datos. Si muestro la base de datos, aquí ya se encuentra escuela, la que creé. La vamos a seleccionar. Si se dieron cuenta, lo escribí con mayúscula, aún así la he agregado con minúscula. La siguiente parte, deben de conocer los tipos de datos en MySQL. Tipos de datos, no lo voy a explicar, eso ya sería cuestión de ustedes que lo investiguen. Vimos los tipos de datos de Access, que son diferentes a los que maneja MySQL. Aquí voy a pausar esta descarga para que
se muestra aquí la pantalla. Bueno, deben de ir a un sitio web que contenga los tipos de datos que maneja MySQL para entenderlo un poco más. La finalidad del video no es hacer hincapié en los tipos de datos, así que me los vamos a brincar. Entonces ahora lo que sigue es crear una tabla. Para ello debemos de poner lo siguiente. Se recomienda hacerlo con mayúscula. El comando es create table, el nombre de la tabla. Así se realiza, pero debemos de indicarle, a diferencia de Access, bueno, el nombre de los ¿cómo se llama? De los campos que va a llevar, el tipo de dato y la longitud de cada tipo de dato. Entonces el primero que le voy a poner va a ser nombre de tipo varchar. Eso quiere decir que va a admitir letras, es como el tipo texto en Access. Va a tener también apellido, también de tipo varchar, igual longitud de 30 caracteres máximo. Y por último, edad, va a ser una tabla muy pequeña de tipo entero. Pongo punto y coma. Y bueno, aquí me está diciendo que tengo un error en la sintaxis. Ahí está. El error era el paréntesis antes de la i, no debía de llevar. Y ahí tenemos ya la tabla creada. Podemos verificarlo. Describe alumnos. Ahí está nuestra tabla, únicamente con 3 campos. Si ponemos que nos muestre ¿cómo se llama? Los registros que tiene la tabla, pues nos va a decir que está vacía. No tiene ningún tipo de registro, ¿no? Entonces, ¿cómo agregamos los registros en la tabla? Bueno, únicamente poniendo el comando insert into o insertar dentro de, en este caso, el nombre de la tabla, que es pues alumnos, en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ingresar dentro de la tabla alumnos? Valores. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, en este caso vamos a poner el primer nombre, que sería Juan. Van a ir separados por una coma. Pérez, coma, y la edad. Cerramos. Y ahí nos dice que hemos agregado exitosamente ¿cómo se llama en este caso? El registro. Y de esa forma hacemos nuestra tabla con registros, ¿no? Entonces es una manera muy sencilla de realizarlo. Hasta aquí este tutorial.